Bien, vamos a ver, como hemos comentado antes, entonces, cómo podemos hacer una macro para asignar este recalculamiento, por así decirlo, de avances. Tendremos que hacer, antes también de hacer o de aplicar la fórmula que consideremos oportuna, que ahora la explicaremos, tendremos que hacer un poco movimiento de columnas. Por un lado, porque al principio cuando yo empecé en su momento, y ya que tampoco me cuesta mucho trabajo hacerlo ahora por macros, no consideré la posibilidad de que iba a necesitar calcular o tener en cuenta los avances. Quizá un poco la costumbre de trabajar más con Heidenhain que con Fanuc. Entonces voy a necesitar separar los valores del avance de los valores de las revoluciones. Otra cosa que tendré que tener en cuenta es que el que en su día diseñó o inventó el APT pensaba bien pensado, en cierto modo, que los ordenadores son muy listos y no necesitan tanta información para recalcular, con lo cual realmente sacando los avances justos, teniendo que poner, realmente incluso aquí saca más de la cuenta, no tendría por qué poner todos los avances para todos los movimientos. El problema es que para yo poder calcular para cada movimiento de traslación con rotación, es decir, movimientos no solo de X y Z, sino que aparecen movimientos en el cuarto y en el quinto eje, necesito tener en cuenta todas las velocidades o avances para poder hacer una comparativa y poder recalcular bien mi fórmula. Entonces, a la hora de yo diseñarme la macro para el cálculo de estas transformaciones, yo la he llamado inverse time, tiempo inverso, por así decirlo, un poco de la costumbre de los procesadores que he usado más comerciales que la denominan así. En realidad, ¿qué es para lo que sirve esto? ¿Qué es lo que le estamos o le tenemos que decir con esto a un controlador Fanuc o a un controlador ISO? Si yo, para hacer, por ejemplo, un movimiento relativamente pequeño sobre mi pieza, necesito a lo mejor dar un giro relativamente grande con mis ejes de giro o viceversa, necesito hacer una traslación muy grande, mientras que mis ejes de giro realmente hacen una traslación más o menos chica. En estos casos no suele afectar tanto. Hay una desincronización, por así decirlo, entre los movimientos de traslación X, Y, Z y de rotación. Es decir, nosotros tenemos que hacer que esos movimientos se produzcan de manera sincronizada, por lo cual el avance de traslación no puede ser fijo, sino que debe depender de la rotación que estamos haciendo. Es decir, a lo mejor yo necesito, porque tengo un gran ángulo de giro, mover X y moverme en X y en Y y en Z, vamos a poner en torno a 50 milímetros, cuando en realidad el movimiento sobre mi pieza es de 1 milímetro. Movimiento total de movimiento más rotación, traslación más rotación. Si yo moviese de manera constante mis ejes X y Z, en función de si la traslación, a la vez que la rotación es muy chica o es muy grande,
se pueden producir sobre la zona de mecanizado unos movimientos que tienden o tenderían al infinito o a elevarse demasiado, o viceversa, a ser demasiado lentos en función de que sea más grande si el giro o la traslación, que provocaría, en el caso de ser demasiado rápido, roturas de herramienta, o seguramente, o de ser demasiado lento, demasiado recalcado de la herramienta, produciría marcas, etcétera. Toda una serie de defectos que queremos evitar. Debemos de hacer que esos movimientos se produzcan de manera sincronizada. Para intentar que estos movimientos sean sincronizados, hay una serie de fórmulas de las cuales yo solo he aplicado una, que es la más común, aunque hay varias formas de hacer o de calcular esta sincronización. Bien, ahora cuando lleguemos a su momento veremos cómo es la fórmula, siguiendo un poco explicando el código, como es una submacro donde vamos a ir haciendo las pruebas. Como siempre, meteremos primero nuestro número de filas totales, el cálculo de filas totales, y meter ese número en una variable para, sobre todo cuando luego hacemos el relleno de las celdas hacia abajo con el fill down, poder decirle hasta dónde tiene que rellenar las celdas. Bien, como voy a meter un parámetro nuevo en mi código, en mi programa, que será el G93 o el G94, además del número de filas, también necesitaré crearme una nueva columna. En este caso, una nueva columna a partir de la E, ya que nos crean las columnas nuevas siempre hacia la izquierda, y nosotros vamos a colocar el G93 o el G94 justo antes del movimiento que se produzca en X y Z, etcétera. Lo siguiente que haré será activar los filtros en base a G1, es decir, voy a dejar activas solo las filas donde aparezca un movimiento, es decir, donde haya un G1, y voy a asignar a las celdas de esta columna un G93 o un G94 en función de lo que haga falta. Esto lo voy a hacer con una fórmula que voy a aplicar a partir de la fila 7, ya que las G93 o G94 van a aparecer siempre como muy pronto a partir del primer cambio de herramienta. Si necesitamos hacer un movimiento antes del cambio de herramienta, el primer cambio de herramienta, no tiene por qué aparecer este G93, G94, ya que no se va a mover el cabezal, no se van a mover los ejes de giro, solo se van a producir traslaciones, por así decirlo. Como es una fórmula, haré como siempre, voy a explicar un poco el código y luego lo lanzaré y dejaré, y una vez que lo haya lanzado y hayamos visto cómo se deben cambiar las cosas, explicaré la fórmula, cómo la calculé o cuál he utilizado. Simplemente un poco saber ahora que en la fila 7 de la columna 5 empiezo a aplicar la fórmula para rellenar la columna o bien con un G93 o bien con un G94, si no hace falta. G93 si aparece una rotación, G94 si no hay rotación en el movimiento. Muy bien. Luego tendría que empezar, como he dicho, a mover un poco las Fs y separarlas de lo que es el movimiento de rotación,
ya que en la columna los tenía un poco mezclados en un principio, y además tendré que poner una F y su valor de avance en cada fila con movimiento para poder hacer la fórmula. Es decir, esto lo hago con una fórmula, por ejemplo, en la misma línea, en la misma columna donde ya tengo todas las F, en lo que es el parámetro F como letra, en esa misma celda voy a aplicar una fórmula que luego voy a extender hacia abajo, en la que si hay un G1, es decir, si hay movimiento, voy a escribir el valor F. Si no hay ningún movimiento, si no hay G1, no voy a escribir nada, es decir, voy a dejar la celda vacía. Quitaría los filtros y copiaría los avances a una columna nueva. Como los avances están, como quien dice, un poco al final todo, realmente no haría falta que me creara una columna nueva. Me puedo crear la columna al final de todo, la que ya tengo. Me iría entonces a la fila 3, donde empiezan los avances, y en la última columna que tenga libre, que sería la 25, escribiría la condición para que se me rellenen todas las celdas y le extendería ese relleno o esa condición o esa fórmula a lo largo de todas las celdas que hay hasta el final de mi programa, hasta la última línea de mi programa. Igual que he rellenado, un segundín, a ver si me estoy liando, porque no sé. Aquí estoy buscando un G1, ¿vale? Y si hay un G1, y una condición es distinta de 0, aquí ver la fórmula desde aquí es bastante difícil, y sin ver la fórmula tampoco tengo muy claro lo que hago. Aquí estoy buscando hacer un relleno de algo o dejar algo en blanco. Ahora cuando lanzamos el programa y veamos la fórmula, lo tendremos un poco más claro. Básicamente todas estas filas realmente lo que me están haciendo es lo que he hecho, mover un poco las Fs, y una vez que tengo ya las Fs movidas, vuelvo a meter los filtros y meto la fórmula con la que calculo el nuevo avance que hay que tener en cuenta cuando hay un giro y traslación. Movería igualmente los valores de S a una columna independiente, los valores de revolución a una columna independiente. Vamos a lanzar la macro, ver lo que nos hace y explicar un poco las fórmulas. Ya que realmente cuando haces esto poco a poco, la forma en la que yo he hecho esto es poco a poco me he ido creando módulos, bien por código, bien mediante grabación, bien me he puesto en la celda que yo quería, escrito la fórmula y la he grabado, he ido probando que la fórmula hace lo que yo quiero y lo he ido insertando en la submacro, para probar la submacro al final. El problema es que si tuviera que repetir todo esto, pues tardaría, el vídeo saldría bastante más largo. Entonces, como ya lo tengo hecho y la filosofía se debería de llevar ya un poco clara respecto a lo que se está haciendo, vamos a lanzar la macro, que sería esta. Vamos a ver lo que nos hace y vamos a explicar un poco lo que nos ha hecho. Vamos a encoger un poco para poder ver mejor las columnas, autoajustándolo a su ancho. Ok. Y vamos a ver
lo que hemos hecho realmente. Al final, con esta macro lo que hemos pretendido al final es poner las G94 y G93 donde hacen falta, rellenar en la columna de Fs todo F si hay un movimiento. En base a donde hay un movimiento hemos rellenado todos los avances en una columna nueva que no nos las creamos, hemos visto, la pusimos simplemente al final. Ahora veremos el criterio con el que lo hemos rellenado, un poco dependiendo de los valores que hay por encima, independientemente de si hay filtro o no, eso no me afectaba. Y una columna final donde hemos recalculado el avance que debe de tener en cuenta si hay un giro, una traslación indicado por un G93. Igualmente, si hemos creado una columna nueva para sacar las revoluciones, separarlas un poco de la columna donde teníamos mezclado avances y revoluciones, que al final la eliminaremos, y tener esto un poco de manera también ya independizada. Si volvemos un poco a la macro para recordar los pasos que hicimos, lo de la asignación del número de filas de nuestra hoja de cálculo de nuestro programa lo tenemos claro, crear la columna para el G93 está claro, la activación de los filtros, y tenemos por ver, por ejemplo, como la fórmula que hemos considerado para asignar si hay un G93 o no. Bien, esta fórmula la hemos empezado a aplicar, como dijimos, a partir de la línea donde hay un primer movimiento. Y la hemos hecho un poco metiendo una serie de condiciones. Una serie de condiciones un poco raras, quizá ahora veremos, forzados, la necesidad de que hay que tener en cuenta siempre que cuando hay, por ejemplo, un cambio de herramienta, o bien cuando hay un cambio de operación, se nos generan unos espacios en blanco en nuestra hoja de cálculo que deberíamos tener en cuenta, porque si bien trabajamos con un filtro activado, hay que tener en cuenta que aunque trabajemos con un filtro activado, a la hora de hacer el cálculo, como lo hace referenciado a posiciones respecto a la celda en la que estamos trabajando, para una determinada celda puede haber posiciones en blanco y necesitaremos recurrir a otro tipo de cálculo. Bien, vamos a ver entonces un poco cómo es la fórmula para la asignación de las G3, las G93 y G94. Bien, vamos a explicar la fórmula. La he hecho con una serie de condiciones. La primera condición que pongo, esta, es que si en la celda correspondiente de 3 filas más arriba y una fila más abajo, en la celda donde tenemos la información sobre que hay un cambio de herramienta, es decir, T, aparece una T, es decir, aparece un cambio de herramienta, esa línea va a ser un G94, es decir, el resultado de mi fórmula, si se cumple la condición, el resultado verdadero va a ser un G94. Puede parecer una tontería que haya puesto aquí si esto es igual a T, es decir, la fórmula es un O, es decir, no impongo que los dos tengan que ser T, sino que uno u otro sea T, ya que podemos encontrarnos
en un postprocesado, bien que haya habido un cambio previo, tal y como configuramos las líneas del programa, van a aparecer otras posiciones más arriba o una posición a lo mejor más abajo. Entonces tendremos que asegurarnos de que en ese punto las velocidades o los avances, mejor dicho, se traten con un G94, es decir, como si no es giro de cabezal, porque realmente no va a haber giro en el cabezal, va a trabajar siempre sin giro y por tanto siempre va a ser un movimiento solamente de traslación, no va a haber rotación. En el caso de que no apareciese en T en ninguna de estas celdas, porque estuviésemos en una línea ya, por así decirlo, normal, pues la condición que vamos a imponer va a ser otra. Esta condición sería, por así decirlo, una condición que depende de varias condiciones. Voy a hacer una comparativa, por así decirlo, entre las celdas que hay por encima de la celda que estoy tratando. A final de cuentas, yo lo que tengo que averiguar es si hay algún tipo de rotación en mi movimiento. Para que haya algún tipo de rotación, el valor de C que hay por encima debe ser diferente al que tenemos en la línea que estamos tratando, y el valor de A que hay por encima debe ser diferente al de la línea que estamos tratando. Si yo no hubiese metido líneas de información, no apareciesen a lo largo del programa cambios de herramienta o velocidades de giro del cabezal, la fórmula realmente sería bastante más sencilla, porque sería simplemente comparar con las celdas que tenemos encima para los valores de A y de C. Como he dicho antes, el problema va a ser cuando a lo largo del programa aparecen o bien líneas de información o cambios de herramienta, etcétera. Entonces yo tengo que comparar los valores que tengo encima, que al ser celdas vacías los considera como cero, y puede existir el riesgo de que el valor que tenga yo en A o en C sea cero también, como es en estos casos. Mientras que la celda o el movimiento realmente precedente no tendría a lo mejor por qué ser cero ni igual al de nuestra celda. Yo tengo que asegurarme de cubrir todas esas posibilidades. Entonces lo que inicio es comparando con las celdas, con los valores de las celdas superiores para A y para C. Es decir, yo le digo, en realidad esta fórmula habría que leerla un poco, al tener tanto sí anidado, un poco a la inversa. Realmente la creación es un poco a la inversa, me la creo hacia atrás, pero para ver el concepto casi que se lee mejor hacia adelante. En realidad yo estoy preguntando si los valores de la celda para A y C superiores a las que estoy trabajando son cero, y también estoy preguntando si 2 por encima son cero.
No llego a preguntar si 3 por encima son 0, porque si tengo 3 espacios en blanco, eso solo me va a suceder a lo largo del programa cuando hay un cambio de herramienta. Si hay un cambio de herramienta, me va a aparecer 3 líneas por encima, una T, y esa posibilidad ya la tengo cubierta porque, como hemos visto al principio de la fórmula, la fuerza que sea un G94. Entonces solo me voy a preguntar siempre dos filas por encima. Si el resultado, por así decirlo, de esa pregunta, es decir, si ni una fila por encima ni dos filas por encima es 0, también me tendré que preguntar si la que hay ya 3 filas por encima es un valor igual al de la celda, al de la fila en la que estoy trabajando. Es decir, si 3 celdas por encima es nulo, doy por supuesto que es un cambio de herramienta. Ya simplemente estoy preguntando qué ocurre si no es nulo. Si no es nulo, me voy a preguntar si este valor es igual, es decir, que 3 celdas por encima es igual al de la celda en la que estoy trabajando. Si es el mismo valor, es decir, el giro de A es el mismo que el giro de C, entonces voy a tener un G94. No hay rotación. Si alguno de los dos valores cambia, indica que hay una rotación, bien en A, bien en C o bien en los dos ejes. Entonces tendré que poner un G93 porque hay una rotación. Igual que estoy comparando con el valor que hay 3 celdas más arriba, el cual lo comparo en el momento en el que me he preguntado si 2 celdas más arriba eran 0, comparo también los valores que hay 2 celdas más arriba. Este lo hago en respuesta al momento en el que he preguntado si 3 celdas más arriba es 0 o no es 0. Que lo hacía aquí. De manera análoga, si 2 celdas más arriba los valores son iguales, quiere decir que no hay rotación, por lo cual será un G94, y si son diferentes algunos de ellos o los dos, habrá un G93. Por último, lo que hago ya es comparar el valor que hay justo por encima. Igual, si los valores, algunos de los valores son iguales, deberá aparecer un G94, y si son diferentes quiere decir que hay una rotación y me tendrá que aparecer un G93. Bien. Fijaos un poco que uso la condición al comparar valores tanto con la celda inmediatamente superior como 2 filas más arriba o 3 filas más arriba, que impongo una condición lógica ahí, es decir, tienen que ser los dos iguales, ya que estoy comparando igualdad. Si lo hubiese hecho por diferencia, es decir, en vez de usar la condición de igualdad, hubiese usado la condición de diferencia, entonces tendría que haber usado un valor lógico O para indicar que o bien uno es diferente o bien otro es diferente. Como estoy usando la igualdad, los dos valores tienen que ser iguales para que no haya rotación, ya que aunque uno cambie implica que alguno de los ejes ha rotado. Bien,
podemos seguir analizando nuestra macro y vemos que lo siguiente que hice fue poner todas las Fs si hay un movimiento representado por el G1. Realmente esta columna de F que no estaba entera con el valor F, ya que simplemente lo representaba cada ciertas posiciones que habría considerado el Khan, o bien porque hubiese habido un cambio en el avance o algún parámetro interno que tuviese definido el Khan. En el caso es que no estaban todas, pues yo voy a forzar a que aparezca una F en todas las líneas si hay un movimiento. Es decir, yo digo que si en la columna donde tienen que estar las G1 aparece para la fila que estoy tratando un G1, en esta columna, en esa fila, tiene que aparecer una F. Si no, no aparecerá nada. Esa fórmula es sencillita. Una vez que la puse, quité los filtros y lo que hice fue copiar los avances a una columna nueva con esta fórmula. Copié los avances a esta columna. Un poco por separarlos un poco por separarlo, como ya dije, de las revoluciones donde lo tendré mezclado, porque si no, al hacer la comparativa me puede confundir el valor de la revolución. Podría haber impuesto de que buscara si habría alguna S, etcétera, pero me pareció más fácil sacarlo en una columna independiente, una fórmula también un poco sencilla. Es decir, estoy haciendo una condición: si hay una G1 para la fila en la que estamos trabajando y el valor donde se supone que están mis Fs es distinto de 0, es decir, toma valor, pues ese valor cópiamelo en la nueva columna. Este valor, por ejemplo, no lo ha copiado, a pesar de que es distinto de 0, porque no corresponde a una G1. Esta es una revolución, corresponde a una S. Simplemente he sacado los valores de la columna y los he pegado en una columna nueva. Y después lo que sí que hago es, ya un poco como hice con las Fs, asignar a cada fila su avance correspondiente para que nos aparezcan todos y poder hacer o aplicar correctamente la fórmula. Realmente también una fórmula muy sencillita, ya que no voy a tener ni siquiera en cuenta, ya que va a ser una columna que luego al final borraré y no me va a aparecer en mi programa. No he tenido en cuenta ni siquiera filtros, simplemente he comparado con el valor que hay por encima. Si el valor que hay por encima es nulo, a 0, pues le digo que me ponga el valor que hay al lado. Si no, perdón, no, lo que le estoy diciendo es que si el valor que hay al lado es nulo, me ponga el valor que hay por encima. Es decir, estoy un poco copiando los valores, estoy un poco copiando los valores que tengo por un lado al lado y a la vez
el que tengo encima. Es decir, hay una condición de verdadero y una condición que me dará un valor si es falso. Para explicar bien la fórmula, perdonad porque a veces me lío un poco. Si al lado no tiene nada, es decir, está vacío, esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Hay al lado algún valor? Si no tiene ningún valor, condición verdadera, digo que me dé el valor de arriba. O sea, porque si no aparece ningún valor al lado, es porque no ha habido ningún cambio de avance y va a corresponder como el de arriba. Si aparece un valor al lado, la condición sería falso, entonces me daría como respuesta a la segunda condición, que sería cópiame entonces el valor que tengo al lado. Entonces, para que realmente lo que le estoy imponiendo es que me copie todos los valores que hay encima, siempre que no haya un cambio en el avance. Es una fórmula también relativamente sencilla. Bien, si volvemos a la macro, veo que vuelvo a activar ya los filtros porque voy a empezar de nuevo con el cálculo del nuevo avance, de la conversión del avance, o cómo va a tomar el avance para cuando hay un G93 o un G94 y necesito volver a aplicar los filtros para cuando le dé la fórmula que pueda extender esa fórmula hacia abajo por las celdas activas. Vamos a ver un poco entonces cómo es la fórmula para este cálculo. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es la fórmula que vamos a emplear para la modificación de nuestro avance, o cómo se va a considerar este avance. La fórmula base, por así decirlo, viene a ser esta. Hay varias fórmulas para calcular o para poner el avance como en función de la inversa del tiempo empleado. Al final de cuentas, lo que se trata es de hallar una relación entre el avance que estamos utilizando en cada movimiento de traslación y rotación y el desplazamiento o la traslación, por así decirlo, que se produce durante ese movimiento aislado de la rotación. La fórmula más sencilla que suelen adoptar la mayoría de las máquinas de FANU es simplemente dividir el avance total que se produce durante ese movimiento, que sería por ejemplo este, con el desplazamiento o la traslación que se produce en ese movimiento, que sería el módulo, por así decirlo, o la distancia entre los dos puntos de desplazamiento, entre el punto previo a nuestro movimiento y el punto en el que estamos trabajando. Este desplazamiento lo podemos tratar como un vector, entonces su módulo o su magnitud, por así decirlo, sería la raíz cuadrada de la diferencia que tenemos entre cada uno de las cotas componentes que nos dan este movimiento al cuadrado. Es decir, la diferencia entre el valor absoluto de las componentes x al cuadrado más la diferencia de
las componentes y al cuadrado en valor absoluto también, más la diferencia en valor absoluto de las componentes z al cuadrado, todo ello con su raíz cuadrada, nos define el módulo de un vector, el vector de la traslación que estamos haciendo en ese momento. Esa traslación va en una magnitud de milímetros, como realmente estamos dividiendo entonces nuestro avance, que es milímetros por minuto, entre el movimiento total, que son los milímetros, nos queda una función que es una inversa del tiempo. Por eso este cálculo se suele llamar como inversa del tiempo. Y es esa relación inversa del tiempo resultante la que va a usar el controlador FANUC para calcular cómo se tiene que mover realmente, para que al final de cuentas lo que se trata es que la punta de la herramienta, que es la zona que al final de cuentas está comiendo, el avance se mantenga más o menos constante y como nosotros queremos, y ver cómo se tienen que desplazar entonces realmente los ejes de la máquina X y Z para conseguir una sincronización perfecta entre la traslación y la rotación. Bien, esta fórmula no he dicho, no es un axioma. Yo he usado esta quizá por común, también es sencilla, hay algunas más complicadas, pero va a depender siempre también de si nuestro controlador soporta este tipo de cálculo de la inversa del tiempo o si usa otro. Eso en cualquier caso en el manual de nuestra máquina tiene que ponerlo. ¿Qué tipo de formulación usa para el cálculo de la inversa del tiempo cuando hay un G93? Y esa fórmula que nos ponga en nuestro manual es a final de cuentas la que tendremos que poner aquí. Una vez que tenemos clara la fórmula, tendré que ver la condición que pongo. Yo pongo una primera condición básica, que sería esta, en la que básicamente lo que le digo es que si en la línea en la que estoy trabajando en ese momento tengo un G94 o bien no hay nada, porque sea una línea sin nada, el valor que tengo que poner para mi avance va a ser el valor normal que he sacado de mi procesado APT, es decir, no voy a tener en cuenta una consideración de inversa del tiempo. Si hay un G94 no se utiliza la inversa del tiempo sino el avance normal. De manera análoga, si no hay nada en esa fila es porque es una fila sin movimiento y por tanto salga con el valor de esa celda, que sería nulo. Bien, en el caso de que sí existiese un G93, que sería la condición de falso, aplicaría la fórmula que he dicho. En teoría bastaría con esto, pero realmente tampoco es así, porque esta fórmula tiene también su pequeña condición, y es que el resultado de la inversa del tiempo tiene que ser siempre, como vemos aquí, mayor que nuestro avance. Es decir, no puede ser menor. Perdón, lo he expresado mal. Tiene que ser menor siempre. Es decir, el resultado de nuestra inversa tiene que ser un valor menor que nuestro avance. Lo que le digo aquí, si es mayor, esto lo he englobado en otro sí,
que sería ya la primera condición, donde digo que si es mayor, el resultado debe ser como mucho nuestro avance. En caso de que la condición sea falsa, es decir, de que realmente sea menor, entonces sí dejo que aplique el resultado de mi fórmula. ¿Por qué es esto? Si el resultado de dividir mi avance por el módulo, el valor absoluto del desplazamiento que realizo la traslación, fuese mayor que mi avance, querría decir que tengo un módulo o un desplazamiento muy chico. De hecho, un desplazamiento inferior a 1. Es decir, menor que el vector unitario, que es el que consideramos o tenemos en cuenta en nuestro control para la aplicación de la inversa. Esto provocaría que nuestro avance fuese realmente, el cálculo de nuestra inversa fuese creciendo de manera exponencial, cuanto más chico sea el movimiento de traslación, pudiendo llegar incluso a casos de en avances relativamente muy grandes y movimientos de décimas o centésimas, provocaría un polo, por así decirlo, en el que la velocidad de nuestra máquina va a querer tender al infinito. Para hacer esa compensación entre traslación y rotación. Como esto es imposible, en nuestra máquina tiene unos límites de velocidad, le vamos a imponer siempre la condición de que por mucho que necesite ampliar el cálculo de la inversa, el avance que va a emplear nunca va a ser mayor que el avance que en un momento dado le estamos dando realmente desde el programa. Esto quiere decir que en movimientos realmente chicos la máquina va a sufrir pues, probablemente una disminución en su velocidad real de avance respecto a lo que nosotros queremos y un incremento a lo mejor en el tiempo real de trabajo de la máquina respecto a lo que sacamos en CAM, pero también es un poco la limitación, no es un problema de mal diseño de un programa, es una limitación física impuesta por nuestro controlador de nuestra máquina. Realmente no puede trabajar a velocidades infinitas, eso sería imposible, o velocidades que tienden al infinito. Bien, una vez que hemos visto un poco la fórmula, ya el resto de esta macro, lo que hago es sacar el valor de S en una nueva columna, como puedo ver por aquí lo tengo. Mediante esta fórmula simplemente le he dicho que me copie los valores de la columna que tiene al lado, me he creado la columna al lado de donde tiene la S y he dicho cópiame el valor que tengo al lado si aparece en su columna correspondiente una S, como aparece, pues simplemente un poco por ya dejar de tener en cuenta la columna donde tenía mezclada los avances y las revoluciones y tenerlo todo un poco de manera independizada para ya eso sí pasar un poco a la siguiente macro, que sería la macro de limpieza. Como con todo, una vez que he verificado esta macro me la he ido construyendo un poquito poco a poco. Una vez que la he tenido completa y ya la he verificado, pues como siempre me la he copiado a la macro completa total, que me lo va a hacer todo seguido.
Bien, vamos a ver ahora un poco entonces cómo limpiaría o qué cosas quiero limpiar en el programa, pero eso vamos a seguir viéndolo más despacio.